Mira, hay cosas que uno oye y jura que son inventos de comadres, pero esta la vi con mis propios ojos. En los años 90, allá en un pequeño pueblo del interior de Jalisco, justo aquí en nuestro barrio, Rosa de las Piedras, mujer decente, de misa todos los domingos, madre de Miguel y dueña de un cerdo color caramelo llamado Chato, apareció embarazada, sin haber recibido jamás a un hombre en su casa. Parece imposible, ¿verdad? Fue ahí que comenzó la parte más cruel, la lengua del pueblo. Primero la desconfianza, después la maldad. Unos juraban que era un milagro, otros esparcían la peor mentira de todas, que el niño era hijo del cerdo. Mientras el chisme crecía, Rosa se iba marchitando, encerrándose en su casa. Debía haber tocado esa puerta antes, haberle ofrecido un café, un hombro, cualquier cosa, porque lo que descubrimos después hizo que todos aquí bajáramos la cabeza de vergüenza. Quédate conmigo hasta el final, que hoy te voy a contar lo que realmente sucedió, y por qué, desde aquel día, me lo pienso 2 veces antes de repetir cualquier chisme. El polvo danzaba en los haces de luz que cortaban la penumbra del ático, pequeñas galaxias suspendidas en el aire pesado y con olor a tiempo. Cada paso mío sobre las tablas de madera crujía como un lamento, una protesta contra mi intrusión en este santuario de memorias olvidadas. Fue allí, debajo de una lona cubierta de polvo, donde la encontré. Una caja de sándalo, simple y sin adornos, pero que pulsaba con una energía que me llamó. No sé explicarlo. Era como si mi vida entera me hubiera preparado para aquel momento, para desvelar un secreto que ni siquiera sabía que existía. Y así como yo estaba a punto de abrir un capítulo oculto de mi propia historia, tal vez tú estés buscando una historia que te cautive, que te haga sentir. Si es el caso, y si te gusta lo que vas a oír, considera suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a seguir compartiendo estos viajes. Ahora, volvamos a la caja. Mis manos temblaban ligeramente al levantar la tapa. Dentro no había joyas ni fotografías amarillentas. Solo había cartas, decenas de ellas, atadas con una cinta de satén descolorida, la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi abuela, Rosa, cubriendo cada sobre. Mi corazón dio un vuelco. Mi abuela, la mujer callada y de mirada perpetuamente triste que me crió, nunca fue de hablar del pasado. Su silencio sobre sus orígenes en Jalisco era tan vasto e impenetrable como el desierto de Sonora. Tomé la primera carta del fajo. No era un sobre, sino una única hoja de papel doblada, frágil como el ala de una mariposa. Las palabras, escritas con una tinta que ya empezaba a desvanecerse, me saltaron a los ojos y se clavaron en mi alma. Para ti, mi hija, mi pequeña Sofía. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí para cargar este peso. Y quizás, solo quizás, los cielos me hayan perdonado lo suficiente como para que puedas entender. La historia que te contaron, la historia que el mundo susurró, es una mentira envuelta en una verdad terrible. Dijeron que yo era una vergüenza, que tu nacimiento era una abominación. Llegaron a decir que me había quedado embarazada de un animal, de Chato. Dios mío, qué crueldad. Pero la verdad, hija mía, la verdad es infinitamente más dolorosa que cualquier calumnia que una mente malvada pueda inventar, porque la verdad nació en una noche oscura, en el silencio de mi propia habitación, y tenía el rostro de mi amado hijo, tu tío Miguel. El aire se escapó de mis pulmones. La hoja de papel cayó de mis dedos trémulos, flotando lentamente hasta el suelo polvoriento. ¿Tío Miguel? Mi tío, el hombre gentil y melancólico que apenas hablaba, que me miraba con una tristeza que nunca comprendí. El ático pareció encogerse, las paredes cerrándose sobre mí. El mundo que conocía, la base sobre la que se había construido mi identidad, se derrumbó en ese instante. Me senté en el suelo, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro enjaulado, y supe, con una certeza escalofriante, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Tenía que saber el resto. Tenía que conocer la historia de la mujer que me dio a luz y del secreto que la destruyó en silencio. Mi nombre es Sofía. Tengo 28 años, y hasta aquel día en el ático, consideraba mi vida notablemente banal. Nací y crecí en Aguascalientes, una ciudad de atardeceres vibrantes y un ritmo de vida tranquilo. Mi madre, que siempre supe que era mi abuela, Rosa, quien me adoptó legalmente, era mi puerto seguro. Era una mujer de pocas palabras, cuyas manos encallecidas por el trabajo en su pequeño jardín de cactus contaban más historias de las que su boca jamás contó. Su presencia era una constante de amor silencioso. Su cabello, antes negro como el azabache,
Era ahora un manto de plata pura, casi siempre recogido en un moño apretado en la nuca. Sus ojos, de un marrón profundo, eran la parte más expresiva de su ser. Contenían océanos de emociones no verbalizadas. Yo veía en ellos amor, preocupación, pero sobre todo, una tristeza indeleble, una sombra que nunca la abandonaba, ni siquiera cuando sonreía, lo que era raro. Mi tío Miguel vivía con nosotros. Era 15 años mayor que yo, y parecía cargar con el mismo peso que su madre. Era un hombre alto y delgado, con los hombros perpetuamente encorvados, como si el aire a su alrededor fuera demasiado pesado. Trabajaba como carpintero, un oficio que le permitía pasar horas en silencio, comunicándose con la madera de una forma que nunca logró hacer con las personas. Su amor por mí era palpable, pero distante. Me regalaba pequeños animales de madera que tallaba, sus dedos largos y ágiles creando vida a partir de bloques inertes. Sin embargo, raramente me miraba a los ojos. Siempre había un velo entre nosotros, una barrera invisible que yo sentía, pero no comprendía. Crecí con la vaga noción de que éramos una familia que había huido de algo. Jalisco era una palabra prohibida. Siempre que yo, de niña, preguntaba sobre el lugar de donde habían venido, el rostro de mi abuela se cerraba como una flor al anochecer. «No hay nada bueno que recordar allí, mija», decía ella, su voz un hilo tenue, y la conversación moría. La historia oficial de mi existencia era simple y vaga. Me dijeron que mi madre biológica era una prima lejana que no podía cuidarme, y que Rosa, con su corazón generoso, me había acogido. Era una historia que tenía sentido para una niña, pero a medida que crecía, las piezas no encajaban. La forma en que los vecinos más antiguos a veces nos miraban, una mezcla de pena y curiosidad mórbida, el aislamiento autoimpuesto de mi familia, la ausencia total de otros parientes. Ahora, sentada en el suelo del ático, con esa primera carta quemando un agujero en mi comprensión de la realidad, todo empezó a cobrar un sentido terrible. La tristeza de mi abuela no era solo melancolía, era el luto por una vida robada por el juicio. La distancia de mi tío no era timidez, era una herida que él ni siquiera sabía que llevaba. Y yo era el centro de todo, el producto de una tragedia silenciosa, la personificación de un secreto enterrado bajo décadas de vergüenza. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, todavía no, eran lágrimas de shock, de una comprensión súbita y brutal que redefinía cada recuerdo, cada mirada, cada silencio de mi vida. Volví a tomar el fajo de cartas. Tenía que empezar por el principio. La primera carta del fajo estaba fechada en 1985. La caligrafía de Rosa era más firme, más fluida. Era la escritura de una mujer más joven, con menos peso sobre los hombros. Empecé a leer, y lentamente, el ático polvoriento de Aguascalientes se disolvió, dando paso al sol fuerte y al aire seco de un pequeño pueblo en Jalisco, un lugar que nunca conocí, pero que ahora se materializaba a través de las palabras de mi abuela. «Querido diario», así es como comenzaba las cartas para sí misma. «Hoy el sol parece más caliente de lo normal, o quizás sea solo mi imaginación. Miguel cumplió 16 años. Es casi un hombre hecho y derecho, alto y delgado como su padre, que Dios lo tenga en su gloria. Tiene los mismos ojos amables, la misma forma de bajar la cabeza cuando está avergonzado. Verlo crecer es mi mayor alegría y mi mayor dolor. Alegría por ver el hombre en que se está convirtiendo, y dolor porque en cada gesto suyo veo el reflejo de mi difunto Javier». A través de sus palabras, pinté un cuadro de su vida. Rosa de las Piedras, una viuda de 30 y pocos años, respetada en la pequeña comunidad por su devoción y trabajo arduo. Su casa era pequeña, con paredes de adobe encaladas y un pequeño patio trasero donde cultivaba chiles y cilantro. Era una vida simple, marcada por el ritmo de las estaciones y las campanas de la iglesia. Su mundo giraba en torno a dos cosas: la memoria de su esposo, Javier, llevado por una fiebre súbita años antes, y el futuro de su hijo, Miguel. Miguel era su sol. Lo describía con un amor que se desbordaba de las páginas. Un muchacho introvertido y soñador, que prefería la compañía de los libros a la de los otros chicos de su edad. Ayudaba a su madre en las tareas. Era un estudiante aplicado y tenía un corazón puro. Su único confidente parecía ser la mascota de la familia, que vivía en el patio trasero. Hoy, Chato logró tumbar la cesta de la ropa lavada. Se leía en otra carta. Corrió por el patio con una de mis enaguas en la boca, y Miguel se rió tanto que hasta le faltó el aire.
Fue la primera vez que lo oí reír así desde hace mucho tiempo. Chato es más que un cerdo para nosotros. Javier lo trajo a casa cuando era solo un lechoncito, tan pequeño que cabía en la palma de la mano. Miguel insistió en llamarlo Chato por su hocico achatado. Ahora es un animal enorme, pero sigue siendo nuestro bebé. Sigue a Miguel a todas partes como un perro fiel. A veces, pienso que entiende nuestra soledad. La imagen que ella pintaba era de una paz melancólica, una familia pequeña y unida, navegando la vida con los recursos que tenía. Rosa vendía tortillas y salsas que hacía en casa, ganando lo suficiente para mantenerse a sí misma y a Miguel. Su rutina era inmutable: despertarse antes del amanecer, ir a misa, trabajar, cuidar de su hijo y de la casa. Era una vida de sacrificio, pero también de un contento tranquilo. Mientras leía, sentía una punzada de tristeza. Esta era la mujer que mi abuela había sido antes de que estallara la tormenta. Una mujer con esperanzas simples, cuyo mayor problema era un cerdo travieso ensuciando la ropa lavada. No tenía idea de lo que el destino le reservaba. No tenía idea de que ese mismo pueblo, que la veía con respeto, pronto se volvería contra ella con una crueldad inimaginable. No tenía idea de que su casa, su refugio, se convertiría en el escenario de una tragedia que la marcaría para siempre. Y yo, la lectora del futuro, me sentía una espectadora impotente, viendo un tren dirigirse lentamente hacia un precipicio, incapaz de gritar, incapaz de advertirle. Continué hojeando las cartas, avanzando en el tiempo. El tono comenzó a cambiar sutilmente. La paz melancólica dio paso a una corriente subyacente de ansiedad. Rosa empezó a escribir sobre el sueño de Miguel. 12 de marzo de 1990. Querido diario, algo extraño le pasa a Miguel. Ya 2 veces esta semana. Lo encontré a mitad de la noche, de pie en medio de la sala, mirando a la nada. Sus ojos están abiertos, pero están vacíos, como si él no estuviera allí. Cuando le hablo, no responde. Lo tomo suavemente del brazo y lo llevo de vuelta a la cama. Por la mañana, no recuerda nada. El doctor Morales dice que es sonambulismo, que es común en muchachos de su edad, especialmente con las tensiones de los exámenes. Dice que se le pasará, pero me asusta. Verlo así, como un cascarón vacío, me hiela la sangre. La descripción que hacía era escalofriante. Podía imaginar la escena, la casa silenciosa, bañada por la luz de la luna, y la figura alta y delgada de un adolescente, de pie, inmóvil, perdido en un mundo que no era ni el del sueño, ni el de la vigilia. La preocupación de madre era palpable en cada palabra. Intentaba tranquilizarse, aferrándose a las palabras del médico, pero su instinto le decía que algo andaba mal. En otra carta, algunas semanas después, el tono era de puro pánico. Esta noche fue la peor. Me desperté con un ruido en la cocina. Fui a ver, y Miguel estaba allí, abriendo y cerrando los cajones, uno por uno, de forma metódica. Su rostro estaba completamente desprovisto de expresión. Había un cuchillo en su mano. Dios mío, un cuchillo. Mi corazón se detuvo. Lo llamé por su nombre, primero suavemente, después gritando. No reaccionó. Me acerqué despacio, con el corazón en la boca, y le quité el cuchillo de la mano. Ni siquiera parpadeó. Lo llevé de vuelta a la cama, y solo después de sentarme a su lado durante 1 hora, temblando, logré volver a respirar normalmente. Por la mañana, se despertó quejándose de que estaba cansado, y preguntó por qué su cuchillo de tallar madera estaba en mi mesita de noche. ¿Qué podía decirle? Mentí. Dije que lo había encontrado en el suelo. El miedo está empezando a echar raíces en mí, un miedo frío y profundo. Dejé de leer, mi propio corazón acelerándose. Tío Miguel, mi tío gentil, que tallaba pájaros de madera, la imagen de él, de pie en una cocina oscura con un cuchillo en la mano, era incongruente y aterradora. El sonambulismo no era solo caminar dormido, era algo más profundo, más perturbador, y Rosa estaba sola lidiando con eso. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, donde se iba al médico por una fiebre o un hueso roto, ¿cómo podría explicar esto? ¿Cómo podría compartir un miedo que ni ella misma comprendía? Estaba aislada, no por muros físicos, sino por el carácter extraño e inexplicable de lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. La sombra que se cernía sobre su casa no era un fantasma o un espíritu, era su propio hijo, transformado por la noche en una persona irreconocible. Esta revelación lo cambiaba todo. Lo que siguió no fue un acto de malicia o crueldad deliberada, fue la consecuencia terrible de una enfermedad, una condición que nadie en su entorno,
Ni siquiera el médico local parecía comprender verdaderamente. La tragedia estaba tejiendo su telaraña, hilo a hilo, y mi abuela y mi tío estaban atrapados en el centro, completamente inconscientes del horror que estaba por venir. Los meses pasaron en las páginas de las cartas de Rosa. Su preocupación por el sonambulismo de Miguel se convirtió en un tema recurrente, un bajo continuo de ansiedad bajo la melodía de su vida cotidiana. Empezó a cerrar su puerta con llave por la noche, un acto que la llenaba de culpa, como si estuviera encerrando a su propio hijo afuera. Querido diario, me siento una madre terrible. Todas las noches, después de que Miguel se duerme, giro la llave en la cerradura de mi cuarto. El sonido del metal al chasquear en el silencio de la noche suena como una traición. Pero, ¿qué puedo hacer? La imagen de él con el cuchillo no se me va de la cabeza. Rezo a Nuestra Señora de Guadalupe para que lo proteja, para que lo cure de esta aflicción. Rezo para que ella me perdone por tenerle miedo a mi propio hijo. Luego, durante un tiempo, las menciones al sonambulismo cesaron. Parecía que sus plegarias habían sido escuchadas. Miguel dormía noches enteras, y la normalidad, o una apariencia de ella, regresó a la pequeña casa de adobe. La tensión en los hombros de Rosa disminuyó. Su escritura se volvió más ligera. Hablaba sobre el jardín, sobre el vestido que estaba cosiendo para la fiesta patronal, sobre los planes de Miguel para ir a la universidad en Guadalajara a estudiar arquitectura. La esperanza regresó, y fue en medio de esa esperanza renovada que cayó el golpe, sin aviso, sin presagio. La carta que seguía era corta, las palabras garabateadas a toda prisa, la caligrafía casi ilegible, manchada en algunos lugares por lo que solo podían ser lágrimas. 2 de junio de 1990. Algo pasó. No, no puede ser. Es mi imaginación. Mi mente jugándome una mala pasada. El cansancio. Tiene que ser eso. Me desperté esta mañana diferente. Una sensación extraña. Un recuerdo nebuloso. Como un mal sueño que no puedes atrapar. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Recuerdo haberla cerrado con llave. Estoy segura de que la cerré. Pero estaba abierta. Y había lodo en el suelo. Pequeñas huellas que iban desde el pasillo hasta el lado de mi cama. Las mismas huellas que Miguel dejó ayer cuando volvió del campo. Pero él no recuerda nada. Le pregunté si había tenido una pesadilla, si se había levantado. Me miró con esos ojos inocentes suyos y dijo que no, que durmió como una piedra. Dios, por favor, que solo sea un sueño. Por favor, no dejes que sea lo que mi corazón teme que sea. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sabía lo que ella temía. Y, a diferencia de ella, yo ya sabía la verdad. Su negación era un mecanismo de defensa frágil contra una realidad demasiado monstruosa para contemplarla. El sonambulismo no había desaparecido, solo se había quedado dormido, acechando en las profundidades de la mente de Miguel, y esa noche había regresado con una fuerza y una dirección que destruirían sus vidas. Seguí leyendo, con el estómago hecho un nudo. Las siguientes semanas en las cartas de Rosa fueron un tormento de incertidumbre. Describía una fatiga persistente, náuseas matutinas que atribuía a algo que había comido. Estaba intentando, con todas sus fuerzas, encontrar explicaciones lógicas, luchando contra la sospecha terrible que se había alojado en su pecho, hasta que no pudo negarlo más. La siguiente carta era de un mes después. Solo una frase, repetida 3 veces, como un mantra de desesperación. Estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada, y que Dios se apiade de mi alma. El mundo de Rosa de las Piedras, la viuda devota, la madre amorosa, acababa de hacerse añicos, y la pesadilla apenas estaba comenzando. El descubrimiento del embarazo sumió a Rosa en un estado de shock y negación. Durante semanas, logró ocultar su condición bajo sus vestidos anchos y rebozos. Sus cartas de ese período son un torbellino de confusión, vergüenza y un miedo paralizante. Querido diario, ¿cómo es esto posible? Llevo 5 años viuda. Llevo una vida recatada. No hay hombre en mi vida. Ninguno. ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo mirar a la gente en la iglesia, a mis vecinas, a mi propio hijo? Hay un monstruo creciendo dentro de mí, un testimonio de una noche de horror que mi mente se niega a recordar por completo. Lo siento moverse, y cada movimiento es como un cuchillo retorciéndose en mi alma. Rezo para que sea un error, una enfermedad, cualquier cosa menos esto. Pero mi cuerpo me traiciona, mi vientre crece, un monumento visible a mi vergüenza. No podía contárselo a nadie. Contar la verdad era impensable. Significaría destruir a Miguel. Significaría etiquetarlo con un crimen del que no tenía conciencia. Marcarlo para siempre como un monstruo a los ojos del mundo. Su amor de madre,
feroz e incondicional, se superpuso a su propio trauma y horror. Tomó una decisión. Cargaría este fardo sola. Protegería a su hijo a toda costa, incluso si eso significaba su propia ruina. Pero en un pueblo pequeño como el suyo, los secretos tienen patas cortas. La primera persona en notarlo fue doña Elvira, la panadera, una mujer cuya nariz era tan larga para los negocios como para los asuntos ajenos. «Hoy, en la panadería», escribió Rosa, doña Elvira me miró por encima de sus gafas, sus ojillos brillando con malicia. «Tienes un brillo diferente, Rosa», dijo, su voz falsamente dulce, un poco más llenita. «Debes estar comiendo bien». Sentí que la sangre se me iba del rostro. Murmuré algo sobre el calor y salí de allí lo más rápido que pude, sintiendo su mirada quemándome la espalda. El susurro comenzó hoy. Lo siento en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Sí, Nina. Y tenía razón. El susurro de doña Elvira se convirtió en un murmullo, y el murmullo en un chisme abierto. Comenzó en la cola de la tortillería, se extendió por el mercado, y encontró terreno fértil en los bancos de la iglesia después de la misa dominical. Rosa, la viuda piadosa. Rosa, que no salía de casa más que para lo esencial. Rosa, que vivía solo con su hijo adolescente. Las mujeres, que antes la saludaban con respeto, ahora desviaban la mirada o juntaban las cabezas para cuchichear cuando ella pasaba. Sus miradas ya no eran de simpatía, sino de un juicio frío y cortante. Analizaban su figura, su rostro, buscando confirmación. La especulación era el pasatiempo favorito del pueblo. ¿Quién era el hombre? ¿Un amante secreto? ¿Un viajero que pasó por la ciudad? Nadie podía encontrar una respuesta. Nadie había visto nunca a un hombre entrar o salir de su casa. Su vida era un libro abierto, y la página que explicaría su condición estaba en blanco. Y fue en la ausencia de una explicación lógica que floreció la maldad humana. Alguien, quizás en broma, quizás por pura crueldad, hizo la conexión que faltaba. La única otra presencia masculina en la casa de Rosa, además de Miguel. La primera vez que Rosa escuchó la acusación fue de boca de dos mujeres que pasaban por la calle, pensando que ella no podía oírlas. La frase, pronunciada entre risitas, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Si no hay hombre, entonces solo pudo haber sido el cerdo. La calumnia, una vez lanzada, se extendió como la pólvora. Era tan absurda, tan grotesca, que se volvió irresistible para la mente mezquina del pueblo. Les daba una historia que contar, un blanco para su desprecio y una forma de sentirse superiores a la viuda pecadora. El apodo prendió. Rosa de las Piedras dejó de ser la viuda respetada para convertirse, en los rincones oscuros y en las bocas maliciosas, en la mujer que se embarazó del cerdo. Las cartas de Rosa de este periodo son casi insoportables de leer. El dolor salta de las páginas, crudo y visceral. Hoy, cuando fui al mercado, se hizo el silencio a mi paso. Nadie susurraba, solo me miraban. Una mirada que me desnudaba, que me juzgaba, que me condenaba. Luego, oí a un niño preguntarle a su madre en voz alta: «Mamá, ¿esa es la mujer del cerdo?». La madre no lo regañó, solo lo apartó, mirándome con asco. Tuve que apoyarme en una pared para no caerme. Mi cesta de la compra se cayó, esparciendo tomates por el suelo polvoriento. Nadie me ayudó, solo se quedaron mirando. Dejé todo allí y huí a casa, las lágrimas cegándome. Mi casa, mi refugio, se ha convertido en mi prisión. Ya no puedo salir. Dejó de ir a misa, lo que solo avivó más las llamas. La vergüenza es tanta que ni la casa de Dios se atreve a pisar, decían. Dejó de vender sus tortillas, su medio de sustento, porque no soportaba las miradas y los cuchicheos. Empezó a vivir de los pocos ahorros que tenía, racionando la comida, su mundo encogiéndose hasta limitarse a las 4 paredes de su casa. Su único contacto con el exterior era Miguel, que tenía que hacer las compras, y fue a través de él que la crueldad del mundo la golpeó de la forma más dolorosa posible. Miguel llegó hoy de la escuela con el labio sangrando y un ojo morado. Mi corazón se hizo pedazos. No quería contarme, pero insistí. Dijo que los chicos mayores lo acorralaron en el patio de la escuela. Le llamaron nombres, nombres que no puedo escribir. El peor de todos, hermano del lechón. Dijeron que su madre era una aberración y que el bebé que iba a nacer sería mitad hombre, mitad cerdo. Mi hijo, mi inocente Miguel, tuvo que pelear para defender mi honor de una acusación tan monstruosa, una acusación que él ni siquiera comprende. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas y confusión, y preguntó: «Mamá, ¿por qué dicen esas cosas?
No es verdad, ¿verdad? ¿Qué podía decirle? Lo abracé con fuerza y lloré con él, diciéndole que eran personas malas e ignorantes, pero estaba mintiendo, porque la verdad que yo escondía era 1000 veces peor que la mentira que ellos inventaron. Este pasaje me golpeó de lleno. Yo, Sofía, era el bebé del que hablaban. Yo era la razón del sufrimiento de mi tío. El dolor de Rosa no era solo por su propia humillación, sino por ver a su hijo ser arrastrado al lodo con ella. Estaba atrapada en una trampa imposible. La mentira del pueblo era su armadura, su única protección para el secreto terrible que guardaba. Aceptar el apodo de la mujer del cerdo era preferible a revelar una verdad que destruiría a su hijo por completo. Y así, ella abrazó su papel de paria, envolviéndose en el manto de vergüenza que le tejieron, todo para salvar a Miguel de sí mismo. En medio de todo el tormento, había otra víctima silenciosa en toda esta historia: Chato, el cerdo, el animal, que una vez fue una fuente de alegría y risas, se convirtió en el símbolo vivo de la vergüenza de Rosa. En sus cartas, ella describe el cambio en su relación con él. Querido diario, ya no puedo mirar a Chato de la misma manera. Cuando se me acerca, gruñendo suavemente y frotando su hocico en mi pierna, como siempre ha hecho, me estremezco y me aparto. Veo en sus ojos inocentes el reflejo de la acusación del pueblo. Es ridículo, lo sé, es solo un animal, pero su presencia en el patio es un recordatorio constante de la historia que cuentan sobre mí. Me duele el corazón por él. No comprende por qué lo evito, por qué Miguel, tan consumido por su propio dolor, ya no juega con él. Pasa los días tumbado en un rincón, su cuerpo enorme y triste, mirando hacia la puerta, esperando una atención que ya no le damos. La crueldad de los rumores había envenenado incluso el afecto que sentía por la mascota de la familia. Chato, el compañero leal, el hermano de juegos de Miguel, se convirtió en una figura trágica en su propio patio. La alegría que representaba había sido reemplazada por la vergüenza. Miguel, por su parte, estaba librando su propia batalla. El muchacho soñador y gentil estaba siendo corroído por la amargura y la rabia. Miguel está cambiando, escribió Rosa, con una angustia palpable. Ya no lee sus libros. Pasa horas en su cuarto, en silencio, o golpeando un saco viejo que llenó de arena. La luz en sus ojos se está apagando, siendo reemplazada por una dureza que me asusta. Está construyendo un muro a su alrededor, y no sé cómo derribarlo. El otro día, lo oí gritarle a Chato que se alejara. El pobre animal se encogió y huyó. Mi hijo, que amaba a ese cerdo más que a nada, ahora lo ve como la fuente de su humillación. La mentira del pueblo está destruyendo todo lo que amamos, envenenándonos por dentro. Cerré los ojos, imaginando la escena. La casa una vez feliz, ahora un pozo de desesperación silenciosa. Rosa, cada vez más embarazada, aislada en su habitación. Miguel, luchando contra demonios que no comprendía, descargando su frustración en el único ser más indefenso que él. Y Chato, en el patio, confuso y con el corazón roto, la personificación inocente de una calumnia monstruosa. Fue entonces cuando apareció un atisbo de humanidad en medio de tanta oscuridad. Una vecina, Elena, una mujer mayor cuya casa compartía un muro con la de Rosa, empezó a dejar cada mañana una pequeña cesta junto a la puerta de Rosa. Dentro había pan fresco, algunas verduras de su huerto, a veces un trozo de queso. Nunca decía nada, solo dejaba la cesta y se iba. Elena sigue dejando comida para nosotros, escribió Rosa. Es la única que no me mira con desprecio. Su silencio es una forma de bondad que me conmueve hasta las lágrimas. No hablamos. Bot, en su gesto, siento que no cree en las historias. O quizás sí, pero su corazón es demasiado grande para juzgar. Esta pequeña cesta de comida es mi única conexión con un mundo que me ha dado la espalda. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña vela puede marcar la diferencia. Esta pequeña luz de esperanza, sin embargo, no era suficiente para disipar las tinieblas que se espesaban. Los meses de embarazo se arrastraban, cada día una carga más pesada que el anterior, y Rosa sabía que el momento más difícil aún estaba por venir, el nacimiento del niño que era, al mismo tiempo, su nieta y la prueba viva de su tragedia secreta. El parto llegó en una noche de tormenta a finales de invierno. El cielo de Jalisco, normalmente estrellado, estaba cubierto por un manto de nubes negras,
y el viento aullaba afuera como un coro de almas en pena. Parecía que la propia naturaleza estaba reflejando el tumulto dentro de la pequeña casa de adobe. Rosa describe el inicio de los dolores con un distanciamiento aterrador, como si estuviera observando su propio cuerpo desde lejos. Los dolores comenzaron al anochecer, agudos, implacables. Miguel estaba en su cuarto, ajeno a todo. No podía llamarlo, no podía dejar que viera esto. Este era mi calvario, y tenía que atravesarlo sola. Arrastré un colchón a la cocina, el único lugar con un suelo de piedra fácil de limpiar. Mordí un paño para ahogar los gritos. Cada contracción era una ola de agonía que me barría, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi alma. No estaba dando a luz a un niño, estaba expulsando un secreto, materializando una pesadilla. Leía, con el corazón encogido. La imaginaba sola, en el suelo frío de la cocina, su cuerpo desgarrado por el dolor, mientras afuera rugía la tormenta. Su soledad era absoluta, ninguna mano que sostener, ninguna voz que la consolara, solo el sonido del viento y sus propios gemidos ahogados. Miguel, sin embargo, no permaneció ajeno por mucho tiempo. En el apogeo del dolor, oí un ruido en la puerta de la cocina. Era Miguel. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos desorbitados de pánico. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Su voz temblaba. Quería echarlo, protegerlo de esta visión, pero no podía hablar. Vio el estado en que me encontraba, el sudor corriéndome por el rostro, el paño en mi boca, y no huyó. Mi muchacho, mi pobre y atormentado muchacho, se arrodilló a mi lado. «Respira, mamá. Respira conmigo», dijo, su voz ganando una firmeza que no sabía que poseía. Tomó mi mano, y su fuerza se convirtió en mi ancla. Mi tío Miguel, el muchacho que había sido torturado y humillado por causa de ese mismo embarazo, estaba allí, ayudando a su madre a traer al mundo a la fuente de su sufrimiento, sin tener la más mínima idea de la verdad. La ironía era tan cruel, tan devastadora, que tuve que dejar de leer por un momento. Me faltaba el aire. Rosa continuó describiendo el resto de la noche. Con la ayuda instintiva de Miguel, que le traía agua y paños frescos, aguantó, y finalmente, poco antes del amanecer, cuando la tormenta afuera comenzaba a calmarse, la niña nació. El llanto llenó el silencio de la cocina, un llanto fuerte, saludable. Era una niña. Miguel cortó el cordón con un cuchillo esterilizado en el fuego, sus manos temblando violentamente. Envolvió al bebé en una sábana limpia y lo puso en mis brazos. Y yo miré ese pequeño rostro arrugado y rosado, esos pulmones protestando contra el mundo frío, y no sentí nada, solo un vacío helado. Esta era mi nieta, la hija de mi hijo, la prueba de mi horror. ¿Cómo podría amarla? ¿Cómo podría mirarla sin ver el reflejo de aquella noche oscura? Miguel me miraba a mí, al bebé, su rostro una máscara de agotamiento y asombro. «Es bonita, mamá», susurró, y no pude responder. Solo giré el rostro y dejé que las lágrimas silenciosas corrieran por mi mejilla. Y así fue como nací, no en un hospital con enfermeras y luces brillantes, sino en el suelo de una cocina, durante una tormenta, entregada por las manos de mi propio padre inconsciente. Mi primer sonido en el mundo fue un llanto que mi madre abuela no pudo consolar, porque su corazón estaba demasiado roto para sentir algo más que dolor. En los días que siguieron a mi nacimiento, la casa de Rosa se sumió en un silencio aún más profundo. El llanto de un recién nacido, que debería ser un sonido de alegría, era solo una nota más en la sinfonía de tristeza que llenaba aquellas paredes. Rosa me cuidaba con una eficiencia mecánica. Me bañaba, me cambiaba, me amamantaba, pero sus movimientos eran los de un autómata. Sus cartas revelan un abismo emocional entre ella y el bebé que tenía en brazos. Querido diario, a esto lo llaman el milagro de la vida. Para mí es un castigo. La niña, todavía no puedo darle un nombre, llora, y yo atiendo sus necesidades. Mi cuerpo produce leche para alimentarla. Mi instinto me dice que la mantenga limpia y abrigada, pero mi corazón está cerrado. Cuando me mira con esos ojos oscuros y curiosos, tengo que desviar la mirada. En ella veo la inocencia de Miguel y la oscuridad de lo que sucedió. Es una combinación que me destroza. Me siento un monstruo por no amarla. ¿Qué clase de mujer no ama a su propia... No puedo ni pensar en la palabra. Yo, Sofía, era la niña, un ser anónimo, una presencia que ella toleraba, pero no podía abrazar. Leer esto dolió,
pero también me trajo una extraña sensación de claridad. Explicaba el velo de tristeza que siempre la envolvió, la distancia sutil que a veces sentía, incluso en sus gestos más cariñosos. Era la cicatriz de una herida que nunca sanó por completo. Mientras tanto, la noticia del nacimiento se extendió por el pueblo, alimentando una nueva ola de chismes crueles. La gente esperaba ver una aberración, un monstruo. Cuando los rumores decían que el bebé parecía perfectamente normal, su imaginación enfermiza encontró otras salidas. Doña Carmen, la vecina de enfrente, pasó hoy y fingió querer felicitarme, escribió Rosa. Estiró el cuello para intentar ver al bebé en la cuna. Dicen que es una niña sana. ¡Qué bendición! Inesperada, dijo, su voz goteando veneno. Pero hay que tener cuidado. El diablo tiene muchas formas. A veces, el mal se esconde detrás de un rostro bonito. Luego, hizo la señal de la cruz y se fue. No vieron el monstruo que esperaban, así que ahora han decidido que el mal está dentro de ella, que es una semilla del diablo. Que Dios los perdone. Miguel, por su parte, estaba teniendo su propia y compleja reacción. Se sentía ferozmente protector conmigo. Él, que era el blanco principal de la humillación, me veía como un ser inocente que necesitaba ser defendido de la maldad del mundo. Miguel es el único que la sostiene con ternura, confesó Rosa en sus cartas. La toma en brazos, la mece cuando llora, le habla en susurros. El otro día lo oí decirle: «No te preocupes, pequeñita, no dejaré que te hagan daño. Tú y mamá sois mi única familia». Su amor por ella es puro e incondicional, y cada gesto de cariño suyo hacia ella es una puñalada en mi corazón. No sabe que está meciendo a su propia hija. No sabe que su presencia es un recordatorio constante de lo que me hizo, y la culpa de verlo ser tan bueno, tan puro, mientras yo cargo con este secreto terrible, me está consumiendo viva. La dinámica en esa casa era un nudo de emociones torturadas. El amor protector de un padre que no sabía que lo era. El rechazo doloroso de una abuela que se sentía como una madre traumatizada. Y en el centro de todo, un bebé, yo, absorbiendo el amor y el dolor en igual medida, ajena a la tormenta de secretos que me rodeaba. Algunas semanas después de mi nacimiento, la situación se volvió tan insostenible que llegó a oídos del padre Anselmo, el párroco de la iglesia local. Era un hombre mayor, de semblante severo, que veía el mundo en blanco y negro, dividido entre el pecado y la virtud. No podía seguir ignorando el escándalo que consumía a su rebaño. Un día, llamó a la puerta de Rosa. Su visita está detallada en una larga carta, escrita con mano temblorosa. Rosa describe cómo su corazón se heló al ver la figura alta y de sotana negra en su puerta. No podía rechazarlo. Lo invitó a entrar, ofreciéndole un vaso de agua, que él aceptó con un solemne asentimiento de cabeza. Se sentó en nuestra mejor silla, con las manos apoyadas en las rodillas, y miró alrededor de nuestra humilde sala con aire de desaprobación, escribió Rosa. Su mirada se fijó en la cuna improvisada donde dormía la niña. «Rosa», comenzó, su voz grave llenando el pequeño espacio. «Te conozco desde que eras una niña. Siempre fuiste una hija devota de la iglesia. Por eso me perturba profundamente lo que se dice por ahí». Yo no dije nada. Solo bajé la cabeza, mi rostro ardiendo de vergüenza. El padre Anselmo no se anduvo con rodeos. La confrontó con los rumores, no la versión grotesca del cerdo, sino la acusación más directa de adulterio y pecado. «El pueblo está alborotado», continuó. «Esta niña, nacida fuera del sagrado matrimonio, es una mancha en nuestra comunidad. Es un fruto del pecado, Rosa. Y el pecado, si no se confiesa y se expía, lleva a la perdición eterna. He venido hoy no para condenarte, sino para exhortarte al arrepentimiento. Dime el nombre del hombre. Él debe asumir su responsabilidad. Y tú debes confesarte, pedir perdón a Dios por tu debilidad». Sus palabras eran como piedras, cada una golpeándola con fuerza. Estaba acorralada. Decir el nombre del hombre era imposible. Mantener el silencio era admitir su culpa a los ojos de la iglesia y de su representante en la tierra. Levanté la cabeza y lo miré. «Padre», dije, mi voz un susurro ronco, «no hay ningún hombre». Su rostro se endureció. «No blasfemes, mujer. No añadas la mentira a tu pecado. Un niño no aparece de la nada. Confiesa tu transgresión». Fue en ese momento que Miguel, atraído por las voces, entró en la sala. Vio el rostro severo del padre y la expresión de angustia de su madre. Su postura defensiva fue inmediata. «Miguel se puso delante de mí, como un escudo», describió Rosa. «Deje a mi madre en paz», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Ella no ha hecho nada malo». El padre Anselmo se levantó,
mirando a Miguel de arriba abajo con desdén. Tú, muchacho, estás ciego por la devoción filial. Tu madre ha caído en desgracia, y esta niña es la prueba de ello. Necesita orientación espiritual, no tu defensa equivocada. El padre se volvió hacia mí una última vez. Piensa en lo que te he dicho, Rosa. La puerta del confesionario está abierta, pero la paciencia de Dios y la de esta comunidad es finita. Y con eso se fue, dejando tras de sí un silencio pesado y el olor a incienso y a condenación. La visita del padre, en lugar de ofrecer consuelo, solo cimentó su estatus de paria. No solo era una pecadora a los ojos de los vecinos, ahora era una pecadora obstinada e impenitente a los ojos de Dios. Su prisión se había vuelto más pequeña, sus opciones más limitadas. La idea de huir, que antes era un pensamiento vago y aterrador, comenzó a tomar forma en su mente. Ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo y cómo. Jalisco ya no era su hogar, era una jaula. La visita del padre Anselmo fue la gota que colmó el vaso. Rosa se dio cuenta de que no había redención para ella en ese lugar. Cada día era una nueva tortura, un nuevo recordatorio de su desgracia. Pero la razón final que la impulsó a tomar la drástica decisión de partir no fue su propio dolor, sino el futuro de los dos seres que más amaba y temía, Miguel y yo. En una noche de insomnio, mientras me observaba dormir en la cuna, tuvo una visión del futuro, tan clara y aterradora como si estuviera sucediendo frente a ella. Esta epifanía está descrita en una de las cartas más conmovedoras. Querido diario, no puedo dormir. La luna está llena, y su luz plateada entra por la ventana, iluminando el rostro de la niña. Duerme tan pacíficamente, ajena al mundo que la odia. Y de repente, lo vi. Vi su futuro aquí. La vi crecer, siendo señalada en la calle. La niña que nunca sería invitada a las fiestas de cumpleaños. La muchacha cuyas espaldas serían el blanco de todos los susurros. Vi a los niños llamándola nombres crueles, repitiendo las mentiras que sus padres les contaron sobre su origen. La vi crecer sola, cargando una vergüenza que no era suya. Su visión no se detuvo ahí. También vio el futuro de Miguel. Y luego vi a Miguel. Lo vi convertirse en un hombre amargado y enojado, siempre en guardia, siempre luchando para protegerla. Lo vi sacrificar sus propios sueños, sus estudios, su futuro, para quedarse aquí, en esta prisión, siendo su guardián. Vi el veneno de este lugar corroerlo lentamente, hasta que no quedara nada del muchacho gentil y soñador que era, y me di cuenta, con una claridad que me cortó la respiración, que quedarme aquí no los estaba protegiendo, los estaba condenando a una vida de miseria, encadenados a mi secreto y a la crueldad de este pueblo. Fue en ese momento, en el silencio de la madrugada, que su resolución se solidificó. Tenía que sacarnos de allí. Tenía que darnos una oportunidad, por pequeña que fuera, de tener una vida normal, lejos de las miradas juzgadoras, lejos de los recuerdos que acechaban en cada esquina de esa tierra. El plan comenzó a formarse en su mente. Era arriesgado, casi imposible. Tenía poco dinero, guardado bajo una tabla suelta del suelo. No tenía a dónde ir, ningún pariente en otro lugar al que pudiera pedir ayuda. El único nombre que le vino a la mente fue Aguascalientes. Era una ciudad lo suficientemente grande como para perderse en la multitud, pero no tan monstruosamente grande como la Ciudad de México. Había oído que había trabajo en las fábricas textiles. Era una esperanza tenue, un hilo al que aferrarse. La parte más difícil sería convencer a Miguel. Era terco y orgulloso. Huir parecería una admisión de culpa, una victoria para aquellos que los atormentaban. Se lo planteó a la mañana siguiente, con el corazón latiéndole descontroladamente. Lo encontró en el patio, mirando a la nada, su rostro una máscara de desánimo. Ella describió la conversación palabra por palabra. «Miguel, tenemos que irnos». Él la miró confuso. «¿Irnos? ¿A dónde? Esta es nuestra casa». «Ya no lo es», respondió ella, su voz firme. «Esta casa es una prisión. Este pueblo es un veneno. No voy a dejar que te destruya a ti y a la niña». Él protestó, como ella esperaba. «No vamos a huir por culpa de mentiras, mamá. No les voy a dar ese gusto». Y entonces, ella usó el único argumento que sabía que lo alcanzaría. «No es por nosotros, Miguel. Es por ella. ¿Quieres que crezca siendo llamada hija de la mujer del cerdo? ¿Quieres que sufra lo que tú estás sufriendo? Aquí, nunca tendrá una oportunidad. En otro lugar, quizás. Dale esa oportunidad, hijo mío. Por favor». Sus palabras dieron en el blanco. La mención de mi futuro, de mi inocencia, rompió su resistencia.
Miró hacia la puerta de la casa, donde yo dormía, y sus hombros cayeron en derrota. Sabía que ella tenía razón. Su orgullo no valía mi sufrimiento futuro. «Está bien, mamá», dijo. Su voz apenas un susurro. «Nos vamos». La decisión estaba tomada. La huida estaba marcada. Dejarían todo atrás, su casa, sus recuerdos, su pasado, y caminarían hacia un futuro incierto, llevando consigo solo sus secretos y una frágil esperanza de paz. Planificar la partida fue un ejercicio de sigilo y desesperación. No podían simplemente anunciar que se iban. Eso levantaría sospechas, preguntas. Tendrían que desaparecer, escabullirse en la noche como ladrones huyendo de su propia vida. Rosa vendió en secreto las pocas joyas que le quedaban de su matrimonio a un comerciante de un pueblo vecino. Era poco, pero junto con sus ahorros, tendría que ser suficiente para el viaje en autobús y para las primeras semanas en Aguascalientes. Hicieron las maletas en silencio, tarde en la noche, cuando el pueblo dormía. No podían llevar mucho, solo una muda de ropa para cada uno, algunos objetos de valor sentimental y todo lo necesario para mí, el bebé. La casa, con sus muebles y recuerdos, se quedaría atrás. La parte más dolorosa fue decidir qué hacer con Chato. La carta en la que Rosa describe este dilema es desgarradora. ¿Qué vamos a hacer con Chato? No podemos llevarlo. Es imposible. Pero la idea de abandonarlo es de la familia. Javier lo trajo a casa. Miguel creció con él. Dejarlo atrás parece una traición final. Sé lo que pasará si lo dejamos. Alguien lo encontrará y terminará en la mesa de alguien. Su fin será tan cruel como la historia que inventaron sobre él. Miguel no habla de ello, pero veo la agonía en sus ojos cada vez que mira al patio. Al final, la única persona a la que podían recurrir era Elena, la vecina bondadosa. Una noche, Rosa llamó a su puerta, con el corazón en la boca. Elena abrió, sus ojos arrugados mostrando sorpresa, pero no hostilidad. Rosa le explicó su plan, su voz un susurro. No le contó la verdad, solo que no aguantaba más la vergüenza y que tenía que irse por el bien de sus hijos. Y luego hizo la petición más difícil. Le pedí a Elena que cuidara de Chato, que me prometiera que no dejaría que lo mataran. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras hablaba. Elena no hizo preguntas, solo tomó mis manos y las apretó con fuerza. «No te preocupes, Rosa», dijo, su voz suave. «Yo lo cuidaré. Siempre tendrá comida y un lugar seguro aquí. Vete en paz». Su bondad, en medio de tanta crueldad, fue como un bálsamo en mi alma herida. Al menos una parte de nuestra antigua vida estaría a salvo. La noche de la partida, una oscuridad sin luna envolvía el pueblo. Rosa me vistió con la ropa más abrigada que tenía. Miguel cargaba la pequeña maleta. Dieron una última mirada a la casa, a las paredes que habían sido testigos de tanto amor y tanto dolor. Miguel fue al patio a despedirse. Rosa lo observó desde la ventana de la cocina. Vio a su hijo abrazar el gran cuello del cerdo, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Chato gruñó suavemente, frotando su hocico contra el pecho de Miguel, sin comprender la finalidad de aquel adiós. Fue una despedida entre dos hermanos de corazón, separados por la crueldad de los hombres. Luego, salieron por la puerta trasera, cruzaron el patio de Elena, que les dejó el portón abierto, y caminaron por las callejuelas oscuras hacia la carretera principal, donde esperarían el primer autobús de la madrugada. Al alejarnos, concluyó Rosa su carta, no miré hacia atrás. No podía. Cada paso era una puñalada, pero también un paso hacia la libertad. Dejábamos atrás una vida de vergüenza, con la esperanza de encontrar un futuro de anonimato. Llevaba a la niña en mis brazos, su pequeño cuerpo caliente contra mi pecho. Ella era la razón de nuestra huida y nuestra única esperanza. Todavía no la amaba. Pero esa noche, al caminar lejos de todo lo que conocía, me juré a mí misma que aprendería. En Aguascalientes, lejos de los recuerdos y los juicios, aprendería a ser su madre. El viaje en autobús fue largo y polvoriento. Yo, el bebé, dormí la mayor parte del tiempo, ajena a la turbulencia emocional de mis dos guardianes. Rosa y Miguel se sentaron en silencio, mirando por la ventana cómo los paisajes áridos de Jalisco daban paso a los campos más verdes de Aguascalientes. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro que los alejaba de su pasado. Llegaron a la ciudad de Aguascalientes al anochecer. El ajetreo de la estación de autobuses, con su flujo constante de personas y el ruido de los motores, fue un choque cultural. Eran dos campesinos perdidos en un mundo que no conocían. La ciudad parecía un monstruo de luces y sonidos, escribió Rosa. Me sentí pequeña y asustada. Miguel, sin embargo, parecía diferente.
En lugar de miedo, vi en sus ojos un atisbo de admiración. Lejos del pueblo, de las miradas y los insultos, parecía enderezar los hombros, respirar más hondo. Quizás esta ciudad, con su anonimato, fuera la cura que él necesitaba. Los primeros días vivieron en una pensión barata y sombría. El dinero se estaba acabando rápido. Rosa pasaba los días recorriendo la ciudad a pie, conmigo en brazos, buscando trabajo y un lugar donde vivir. Miguel se quedaba en la pensión, cuidándome. Fue un periodo de incertidumbre y miedo, pero también de una libertad recién descubierta. Nadie los conocía, nadie los miraba dos veces. Eran solo una familia más intentando probar suerte. Finalmente, la suerte les sonrió. Rosa encontró trabajo en una pequeña fábrica textil. El trabajo era duro, el salario era bajo, pero era un comienzo. Con el primer pago, alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio obrero. Era modesto, pero era suyo. Era un santuario. Hoy nos mudamos a nuestra nueva casa, decía una carta llena de un optimismo cauto. No es nada como nuestra casa en Jalisco, pero cuando cerré la puerta, sentí una paz que no sentía desde hacía más de un año. Aquí somos anónimos. Soy solo la señora Rosa, la costurera. Miguel es solo un muchacho buscando trabajo. Y la niña, aquí, ella puede ser solo una niña. Compré una maceta y planté una semilla de cactus. Quiero ver algo crecer aquí, algo que sea nuestro, algo que no esté manchado por el pasado. Miguel también encontró su camino. Consiguió trabajo como aprendiz en una carpintería. El dueño, un hombre mayor y paciente llamado señor Mateo, vio el talento natural del muchacho para trabajar la madera. El oficio silencioso y enfocado se convirtió en su terapia. Sus manos, que antes se cerraban en puños de rabia, ahora aprendían a crear belleza. Poco a poco, se instaló una nueva rutina. Rosa trabajaba en la fábrica durante el día, y Miguel me cuidaba. Por la noche, intercambiaban. La vida era difícil, pero era pacífica. El peso del juicio había sido levantado de sus hombros, y en ese nuevo ambiente, algo dentro de Rosa comenzó a descongelarse. Hoy, la niña me sonrió. Una sonrisa verdadera, sin dientes, que le iluminó todo el rostro. Y por primera vez, mi corazón no se contrajo de dolor. En cambio, sentí algo, una pequeña llama de calor. Le devolví la sonrisa. Quizás la promesa que me hice a mí misma esa noche en la carretera no sea imposible de cumplir. Quizás, aquí, pueda aprender. Fue también en esa época que finalmente me dio un nombre que escribió en la carta con un cuidado especial. La llamaré Sofía. Significa sabiduría. Quizás a través de ella pueda encontrar la sabiduría para perdonar, no a los demás, sino a mí misma. Y así, yo, Sofía, la niña sin nombre, fui bautizada, no en una iglesia, sino en el corazón de mi abuela, en una pequeña cocina en Aguascalientes, la ciudad que se convirtió en nuestro refugio. La paz que encontraron en Aguascalientes era real, pero frágil. Las heridas del pasado, aunque ya no estaban expuestas a la crueldad diaria, continuaban latiendo bajo la superficie. El cambio de escenario curó los síntomas, pero no la enfermedad. Miguel floreció en su trabajo. El señor Mateo se convirtió en una figura paterna para él, enseñándole no solo el oficio, sino también a enorgullecerse de su trabajo. Sin embargo, la sombra del pasado se manifestaba de otras formas. Seguía siendo un joven introvertido, casi un recluso. No hacía amigos, no salía. Su mundo era el trabajo y la casa. Su confianza en los demás había sido permanentemente dañada. Miguel se está convirtiendo en un carpintero excepcional, escribió Rosa, pero no deja que nadie se acerque. Su coraza es dura. El dolor que sufrió en Jalisco construyó muros altos alrededor de su corazón. Es ferozmente protector conmigo y con Sofía, pero le teme al resto del mundo. A veces, por la noche, todavía lo oigo tener pesadillas. Se despierta sudando, pero nunca me dice con qué soñó. Sé que está reviviendo la humillación, los insultos, las peleas. Las cicatrices que lleva no están en la piel. Rosa también luchaba con sus propios demonios. El trabajo en la fábrica era exigente y llegaba a casa exhausta, pero el cansancio físico era un alivio bienvenido para el cansancio emocional. Su amor por mí, Sofía, estaba creciendo, pero era un amor complicado, entrelazado con el trauma. Amo a Sofía, confesó en una carta. La amo con una intensidad que me asusta. Cuando la veo gatear por el suelo, reírse de las muecas que le hace Miguel, mi corazón se llena de una alegría pura. Pero luego, hay momentos
momentos en que me mira de cierta manera, o cuando su cabello cae sobre su frente de la misma forma que el de Miguel, y el recuerdo de esa noche vuelve como un relámpago. En esos momentos, tengo que alejarme, respirar hondo, luchar contra la ola de pánico y dolor. Ella es mi mayor alegría y mi recordatorio constante. ¿Cómo se puede vivir con una paradoja así? Fue por esa época que tomó la decisión de adoptarme legalmente. Quería darme su nombre, crear una historia oficial que nos protegiera. Fue al registro civil y contó la historia que yo crecí conociendo, que era hija de una prima lejana que no podía cuidarme. Nadie cuestionó. Para el mundo, me convertí oficialmente en Sofía de las Piedras, hija de Rosa de las Piedras. La verdad fue enterrada bajo capas de papeleo y mentiras necesarias. Esta decisión, sin embargo, solidificó el papel de Miguel como mi tío. Hoy fuimos al registro. Ahora es mi hija a los ojos de la ley, escribió Rosa. Fue lo correcto. Pero cuando llegamos a casa, Miguel miró los papeles y dijo: «Entonces, ahora soy oficialmente tío». Había una nota extraña en su voz, una mezcla de orgullo y algo más, algo que no pude descifrar. No tiene idea de cuán cerca, y al mismo tiempo, cuán lejos está de la verdad. Cada día que pasa, este secreto se vuelve más pesado, más complicado. Es el cimiento sobre el que hemos construido nuestra nueva vida, pero temo que un día, este cimiento ceda y todo se derrumbe. Su nueva vida era un equilibrio delicado, una danza constante alrededor del abismo de la verdad. Habían escapado del pueblo, pero no podían escapar de sí mismos. Las cicatrices eran invisibles para el mundo, pero para ellos eran un mapa del dolor que los definía. Los años pasaron. Las cartas de Rosa se volvieron menos frecuentes, sus entradas más cortas. La crisis había pasado, y la vida se había instalado en una rutina de normalidad. Crecí, una niña feliz y curiosa, inconsciente de la compleja telaraña de secretos que me rodeaba. Para mí, mi abuela, Rosa, era mi madre, y mi tío Miguel era mi tío callado y adorado. Era mi verdad, y era todo lo que necesitaba. Las cartas de ese periodo pintan un cuadro de nuestra vida cotidiana. Sofía empezó a caminar hoy. Dio 3 pasos vacilantes desde la silla hasta los brazos de Miguel, riendo a carcajadas. El rostro de Miguel se iluminó de una forma que rara vez veo. En estos pequeños momentos, me olvido de todo lo demás. Somos solo una familia. Hoy, en la escuela, la maestra de Sofía preguntó por las familias de los alumnos. Sofía nos dibujó a los 3, yo, ella y Miguel. Debajo del dibujo, escribió: «Mi familia». La maestra la felicitó. A nadie le pareció extraño. Aquí, las familias vienen en todas las formas y tamaños. Sentí un alivio inmenso. El tiempo fue un sanador lento e imperfecto. La tristeza en los ojos de Rosa nunca desapareció por completo, pero se suavizó. Su alegría al verme crecer era genuina, y el amor que sentía por mí, una vez una llama vacilante, se convirtió en una hoguera constante que me calentaba y protegía. Encontró un propósito en darme la vida que le había sido negada, una vida de paz, libre de juicio. Miguel se convirtió en un maestro carpintero. Abrió su propio pequeño taller en el fondo de nuestra casa. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero su melancolía ya no era tan abrumadora. Encontró una forma de comunicar su amor a través de sus creaciones. Para cada cumpleaños mío, tallaba un animal diferente, cada uno más detallado y hermoso que el anterior. Mi colección de animales de madera era mi tesoro más preciado. Me criaron juntos, en un pacto de silencio. Rosa era la que disciplinaba, la que me enseñaba las lecciones de la vida. Miguel era mi cómplice, el que me contaba historias y me enseñaba a ver la belleza en las pequeñas cosas. Eran mis 2 pilares. Sin embargo, a veces, la grieta en nuestro cimiento se mostraba. Sofía me preguntó hoy por su padre. Escribió Rosa en una carta rara de ese periodo. Tiene 8 años. Es una pregunta natural. Mi corazón se heló. Le conté la historia que habíamos ensayado, que era un buen hombre que murió antes de que ella naciera. Ella aceptó, pero vi la curiosidad en sus ojos. Cada pregunta suya es como caminar en un campo minado. Tengo tanto miedo de dar un paso en falso. Miguel estaba escuchando desde la otra habitación. Cuando Sofía salió, él entró en la cocina. Su rostro estaba pálido. «Es mejor así», dijo. «Más para sí mismo que para mí. Es mejor que piense que era un buen hombre». Ese pasaje me hizo detenerme. La ironía era abrumadora. Miguel, el buen hombre que estaba allí, vivo, cargando una culpa que no era suya, aceptando que era mejor que yo creyera una mentira sobre un padre ficticio. El peso que cargaban,
Todos los días. Era inmenso. Lo lograron. Me dieron una infancia feliz y normal. Me protegieron tan bien que nunca sospeché nada. Su sacrificio fue su mayor regalo. Su silencio fue la banda sonora de mi crecimiento. Un silencio que yo confundía con paz, pero que ahora, con las cartas en la mano, reconocía como el sonido de un dolor interminable, soportado por amor. Había una carta en el fondo de la caja que era diferente a las demás. Estaba en un sobre más grueso, y dentro, además de la hoja de papel, había una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. La carta estaba dirigida a Elena, la vecina bondadosa de Jalisco. Era la única carta que Rosa había enviado alguna vez de vuelta a su pasado. Aguascalientes, 1999. Mi querida Elena, espero que esta carta la encuentre bien y con salud. Sé que han pasado casi 10 años desde que me fui sin una palabra de despedida, y le pido perdón por ello. Mi silencio no fue por ingratitud, sino por miedo. Miedo de que cualquier contacto con el pasado pudiera traer el dolor de vuelta. Imagino que se habrá preguntado muchas veces qué fue de nosotros. Quiero que sepa que estamos bien. La vida no ha sido fácil, pero ha sido pacífica. Encontré trabajo, y Miguel se ha convertido en un carpintero de primera. Es un buen hombre, Elena. Tiene un corazón de oro, a pesar de todo lo que sufrió. Y la niña, su nombre es Sofía. Es la luz de nuestras vidas. Es una muchacha inteligente, feliz y llena de vida. Le va bien en la escuela y no conoce nada de la maldad que dejamos atrás. Para ella, el mundo es un lugar bueno, y haré todo lo que esté a mi alcance para que siga siendo así. Le envío esta fotografía. Fuimos a un parque el domingo y un fotógrafo callejero insistió en tomarnos un retrato. Normalmente me niego, no me gusta que me fotografíen, pero Sofía insistió tanto. Y cuando vi la foto, sentí que tenía que compartirla con usted, la única persona que nos mostró compasión. Tomé la fotografía con manos temblorosas. En ella estábamos los tres, en el patio trasero de una casa que reconocí como nuestra primera casa en Aguascalientes. Miguel, con unos 26 años, estaba de pie, un brazo protector alrededor de mis hombros. Yo, con mis 9 o 10 años, lucía una sonrisa llena de dientes faltantes, y Rosa, mi abuela, estaba sentada en una silla, sosteniendo mi mano, y estaba sonriendo. No era una de sus sonrisas pequeñas y tristes. Era una sonrisa genuina, que le llegaba a los ojos, arrugando las comisuras en una red de pequeñas líneas de felicidad. Parecía en paz. Cansada, sí, pero en paz. Quiero que guarde esta fotografía. Continuaba la carta a Elena. Quiero que sea la respuesta a todas las mentiras que se dijeron. Dijeron que yo llevaba un monstruo. Mire a mi Sofía y dígame si ve un monstruo. Dijeron que éramos una familia maldita. Mírenos y dígame si ve una maldición. Lo que yo veo es amor y supervivencia. Quizás un día, si alguien todavía se acuerda de nosotros y pregunta por la mujer del cerdo, pueda mostrarles esta foto y decirles que encontró su paz. No sé si algún día volveré. Creo que no. Hay demasiados fantasmas en esa tierra para mí. Pero mi corazón siempre estará agradecido por su bondad silenciosa y por lo que hizo por Chato. Espero que haya tenido una vida larga y feliz. Él era inocente en todo aquello. Con todo mi afecto y gratitud, Rosa. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras miraba la fotografía. Esa sonrisa de mi abuela. Había costado un mundo de dolor para ser conquistada. Era una sonrisa de victoria. Una victoria silenciosa sobre la crueldad, el juicio y la tragedia. No solo había sobrevivido, había triunfado. Había construido una familia a partir de escombros. Había cultivado un jardín de amor en un suelo de dolor. Esa fotografía no era solo un trozo de papel. Era un testimonio de la fuerza más poderosa que existe. El amor de una madre, en todas sus formas complejas e inimaginables. La carta a Elena fue la última. El resto de la caja solo contenía algunos recortes sin importancia y mi primer zapatito de bebé, cuidadosamente envuelto en papel de seda. El registro escrito del viaje de Rosa terminaba allí, en 1999, con esa fotografía de esperanza. Los años siguientes, mi adolescencia, mi entrada en la vida adulta, no estaban documentados. No necesitaban estarlo. Yo los había vivido. Me senté en el suelo del ático durante lo que parecieron horas, rodeada de las cartas esparcidas, las piezas del rompecabezas de mi vida finalmente encajadas. Cada recuerdo que tenía fue recontextualizado, visto a través de una nueva lente, la tristeza perpetua de mi abuela. No era solo su naturaleza, era el peso de un secreto guardado, de un trauma no procesado,
de un amor por mí que luchaba constantemente contra el recuerdo de mi concepción, la melancolía de mi tío Miguel. No era solo timidez, era el eco de una humillación brutal que lo moldeó en su adolescencia, la cicatriz de ser llamado hermano del lechón, de luchar por un honor que no comprendía que estaba manchado por una verdad aún más sombría. Su distanciamiento no era falta de afecto, era una barrera construida para protegerse de más dolor. Nuestra familia pequeña y aislada no era una elección, sino una necesidad, una fortaleza construida para protegernos del mundo exterior, que una vez se había mostrado tan cruel. Y yo, mi propia existencia, yo, que siempre me sentí amada, pero también sentí una corriente subyacente de algo que no podía nombrar. Era esto. Yo era el nexo, el punto de encuentro de todo el amor y todo el dolor. Era la hija del agresor y de la víctima, la nieta de la madre protectora, el producto de una noche de sonambulismo y de una vida de sacrificio. La rabia que esperaba sentir no llegó. No había rabia por Rosa, solo una admiración abrumadora por su fuerza. Soportó la humillación pública y el tormento privado para proteger a su hijo. Aprendió a amar a una niña nacida del trauma. Construyó una vida para nosotros a partir de la nada. Era una heroína, en el sentido más verdadero y silencioso de la palabra. Y no había rabia por Miguel, solo una profunda y abrumadora compasión. Él también era una víctima, víctima de su propia condición, víctima de la ignorancia del pueblo, víctima del secreto que su madre guardó para protegerlo. Había cargado el fardo de la desgracia pública, sin saber nunca que su propia mente, fuera de su control, había sido la causa de todo. Su gentileza, su amor por mí, eran aún más milagrosos a la luz de lo que había pasado. Mi dolor era por ellos, por la vida que podrían haber tenido, por la paz que les fue robada, por el silencio que se convirtió en su lenguaje. Me levanté, con las piernas entumecidas, junté las cartas cuidadosamente, colocándolas de nuevo en la caja de sándalo. La caja ya no era solo un objeto, era el testamento de mi abuela, su confesión, su justificación, su legado de amor y dolor. Bajé las escaleras del ático, la caja presionada contra mi pecho. La casa estaba silenciosa. Mi abuela, ahora una anciana frágil, estaba tomando su siesta de la tarde. Mi tío Miguel estaba en su taller, el suave sonido de su lijadora resonando por el patio. El sol de la tarde entraba por la ventana de la sala, el mismo sol de Aguascalientes que les dio la bienvenida hace tantos años, pero el aire ya no parecía el mismo. Estaba cargado con el peso de la verdad. Sabía lo que tenía que hacer. El silencio había durado demasiado. Los había protegido, pero también los había aprisionado. Era hora de que la verdad, por dolorosa que fuera, nos liberara. ¿Pero cómo? ¿Cómo se aborda una vida entera de dolor sin causar más estragos? No tenía la respuesta. Solo sabía que la próxima conversación cambiaría nuestras vidas para siempre. Esperé hasta el anochecer. La hora en que el día se rinde a la noche siempre ha sido un momento de quietud en nuestra casa. Preparé un té de manzanilla, el favorito de mi abuela, y lo llevé a la sala de estar, donde ella estaba sentada en su sillón, mirando por la ventana. Sus manos, ahora manchadas por la edad, reposaban en su regazo. Me senté en el banquito a sus pies, un gesto que hacía desde niña. Se volvió hacia mí, una sonrisa cansada en sus labios. «Estás tan callada hoy, mija». Mi corazón latía descontroladamente. Tomé sus manos. Estaban frías. «Abuela», comencé, mi voz temblando ligeramente. «Estuve en el ático hoy. Encontré una caja de sándalo». Vi un destello de pánico en sus ojos. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció, reemplazada por una vulnerabilidad que me partió el corazón. Intentó retirar las manos, pero las sujeté con firmeza. «Leí las cartas, abuela. Todas». Una única lágrima rodó por su mejilla arrugada. No intentó negar, solo cerró los ojos, como si se preparara para un golpe. «Lo siento mucho», susurró. «Lamento que te hayas enterado así. Debería haberlas quemado. Quería protegerte». «¿Protegerme de qué?», pregunté suavemente. «¿De la verdad? ¿O del amor increíble que tuviste para criarme? ¿De la fuerza que tuviste para salvarnos a todos?» Sus ojos se abrieron, llenos de confusión. «¿Tú no me odias? ¿Odiarte?» Mi voz se quebró. «Abuela, ¿cómo podría odiarte? Todo lo que soy, toda la felicidad que he conocido, te la debo a ti. Leí lo que pasaste. Por mí, por nosotros. Eres la mujer más fuerte que he conocido». Comenzó a sollozar. No sus llantos silenciosos habituales, sino sollozos profundos y guturales, como si una presa que se había mantenido en pie durante décadas finalmente cediera. La abracé,
su cuerpo frágil temblando en mis brazos. Lloramos juntas, un llanto de luto por todo el sufrimiento, pero también un llanto de alivio. El secreto, el monstruo que vivía en las sombras de nuestra familia, finalmente había sido traído a la luz entre nosotras dos. Cuando las lágrimas amainaron, me miró, con los ojos rojos e hinchados. ¿Y Miguel? Susurró, su voz llena de miedo. Él no puede saberlo, Sofía. No puede. Lo destruiría. Es un buen hombre. No es un monstruo. Lo sé, abuela. Lo sé. Respiré hondo. Esta era la parte más difícil. Pero él también merece la verdad. Ha vivido toda su vida cargando una vergüenza que no era suya, siendo castigado por algo que ni siquiera comprendía. Y la verdad, por terrible que sea, es que él también fue una víctima. Víctima de su propia mente. Merece saber por qué su vida fue lo que fue. Merece la oportunidad de perdonarse, aunque no sepa por qué. Sacudió la cabeza, el pánico regresando. No. Se odiará a sí mismo. Me odiará a mí por habérselo ocultado. Quizás, admití. Pero, ¿qué es peor? ¿El riesgo de la verdad o la certeza de una vida construida sobre una mentira dolorosa? Los tres hemos estado viviendo en una niebla. Tal vez sea hora de que entre el sol. La puerta trasera se abrió y se cerró. Eran los pasos de Miguel. Entró en la sala, limpiándose las manos llenas de aserrín en un paño. Se detuvo en la entrada, sintiendo la atmósfera pesada, viendo nuestros rostros manchados de lágrimas. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz llena de preocupación. Su mirada fue de mí a mi abuela. El miedo en los ojos de ella era palpable. Supe que no podría hacerlo. Tendría que ser yo. Me levanté, mi cuerpo temblando. «Tío Miguel», dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «Hay algo que necesitamos contarte. Algo que se remonta a mucho tiempo atrás. A Jalisco». Frunció el ceño, la confusión convirtiéndose en aprensión. Miró a su madre, que se encogía en su silla, y luego de nuevo a mí. «Siéntate, por favor», pedí. Estaba a ser la noche más larga de nuestras vidas. Miguel se sentó en el borde del sofá, su cuerpo tenso como un alambre de espino. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi abuela no podía mirarlo. Mantenía los ojos fijos en el suelo. El peso de iniciar esa conversación recaía sobre mí. Comencé despacio, mi voz luchando por mantenerse firme. Le hablé de la caja, de las cartas. Le conté la historia que había leído, la historia de su madre, una joven viuda intentando criar a su hijo. Le conté sobre la felicidad simple, sobre Chato, sobre su vida antes de la tormenta. Él escuchaba, su rostro una máscara inescrutable. Luego, con el corazón apesadumbrado, hablé del sonambulismo. Describí sus paseos nocturnos, el incidente con el cuchillo. Vi un brillo de reconocimiento en sus ojos, como el recuerdo de un sueño olvidado hace mucho tiempo. «Recuerdo vagamente», dijo, su voz ronca. «Pesadillas. Recuerdo que mamá me decía que tenía pesadillas. Fue entonces cuando mi abuela habló, su voz un hilo. No eran pesadillas, hijo mío. Pero no estabas allí. Caminabas. Era como si tu cuerpo se moviera solo». Llegué a la parte más difícil. Miré directamente a mi tío, al hombre que me había mecido, que me había contado historias, que me amaba con una pureza que desafiaba la oscuridad de nuestros orígenes. «Tío, una noche fuiste a la habitación de la abuela. No sabías lo que estabas haciendo. No eras tú». Me detuve, tragando saliva, sin saber cómo continuar sin usar palabras que pudieran destruirlo. Pero él comprendió. El color desapareció de su rostro. Miró a su madre, su mirada una mezcla de horror, incredulidad y una comprensión lenta y terrible. Ella encontró su mirada, y en los ojos de ella, él vio la confirmación que su cerebro se negaba a aceptar. «No», susurró. No puede ser». Sacudió la cabeza, una y otra vez. Por eso empezaron los rumores, porque ella estaba, y no había. Su voz falló. No podía terminar la frase. «No sabían la verdad», dije, mi voz suave. «Inventaron la historia más cruel que pudieron imaginar, y la abuela los dejó creer en esa mentira horrible, para protegerte, porque la verdad, pensaba ella, te destruiría». Miguel se levantó, tambaleándose como si hubiera sido golpeado. Se miró sus propias manos, como si las viera por primera vez, como si fueran las manos de un extraño, capaces de un horror que no podía concebir. «Entonces, Sofía», comenzó, su voz quebrándose. Me miró, y por primera vez en mi vida, vi levantarse el velo de sus ojos. No estaba mirando a su sobrina, estaba mirando a su hija. El shock, el dolor, el amor y la culpa colisionaron en su rostro en una expresión de agonía pura.
No dijo nada más. Solo se dio la vuelta y salió de la habitación, tropezando con sus propios pies. Oímos la puerta trasera cerrarse de un portazo, y luego el sonido de sus sollozos resonando desde su taller en el patio. Sollozos violentos, de un hombre cuyo mundo había sido puesto patas arriba, cuya identidad había sido destrozada. Mi abuela lloraba silenciosamente en su silla. Fui hacia ella y la abracé. «Démosle tiempo», susurré. «Esto es demasiado para asimilarlo de una vez». Nos quedamos así, las dos, escuchando los sonidos del dolor de un hombre bueno, el dolor que mi abuela había intentado desesperadamente ahorrarle durante casi 30 años. La verdad finalmente había sido dicha, y había sido tan devastadora como ella siempre había temido. La pregunta ahora era, ¿podríamos sobrevivirla? La noche que siguió fue la más larga de nuestras vidas. Miguel no volvió a entrar. El sonido de sus sollozos dio paso a un silencio aterrador, ocasionalmente roto por el sonido de algo siendo arrojado o roto en su taller. Mi abuela y yo nos quedamos sentadas en la sala, sin encender las luces, cada una perdida en sus propios pensamientos. La culpa pesaba sobre mí. ¿Habré hecho lo correcto? La paz que teníamos, aunque basada en una mentira, ¿era mejor que este dolor crudo y abierto? Miré a mi abuela. Su rostro estaba exhausto, pero había algo nuevo en su expresión. La tensión que siempre había llevado en sus hombros parecía haber disminuido un poco. La carga de llevar el secreto sola había desaparecido. Ahora era una carga compartida. «Tiene derecho a odiarme», dijo después de mucho tiempo, su voz tranquila. «Le quité la verdad. Construí su vida sobre una mentira. Le diste una vida», corregí. «Lo salvaste de un destino que lo habría aplastado. Hiciste lo que cualquier madre haría. Protegiste a tu hijo de la única manera que sabías». Cerca de la medianoche, se abrió la puerta trasera. Miguel entró. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, sus ojos rojos. Tenía un corte en la frente, donde probablemente se había golpeado con algo. Parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. No me miró. Caminó directamente hacia el sillón de su madre y se arrodilló frente a ella, exactamente como lo había hecho la noche de mi nacimiento, tantos años antes. Tomó sus manos. «Perdóname, mamá», dijo, su voz quebrada, «por todo, por el dolor que te causé, por la vergüenza, por todo». Mi abuela sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. «Tú no tienes nada de qué disculparte, hijo mío. Eras inocente. Estabas enfermo. Nunca fue tu culpa». «Pero sucedió», insistió él. «Y tú cargaste con todo esto, sola, la humillación, el miedo, y yo a veces estaba enojado contigo. Pensé que eras débil por habernos ido. No sabía, oh Dios, no sabía lo que estabas protegiendo. Estaba protegiendo a mi hijo», dijo ella simplemente, acariciando su cabello. «Es todo lo que importa». Se quedaron así por un largo tiempo, madre e hijo, finalmente llorando juntos sobre la verdad, compartiendo un dolor que los había separado silenciosamente durante décadas. Me sentí una intrusa, pero sabía que tenía que estar allí. Esta también era mi historia. Finalmente, Miguel se levantó. Se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de dolor y un amor profundo y recién comprendido. «Sofía», dijo, su voz vacilante. Abrió la boca para decir algo más, pero las palabras no salieron. ¿Qué se puede decir en un momento como ese? Di un paso adelante y lo abracé. Sentí su cuerpo temblar. «Lo sé», susurré. «Está todo bien». «No, no lo está», respondió, su voz ahogada en mi hombro. «Nada de esto está bien. Pero tú eres lo único bueno que salió de todo este horror». Esa noche, nadie durmió. Hablamos hasta que salió el sol. Por primera vez, no había secretos entre nosotros. Hicimos preguntas, compartimos recuerdos, lloramos, e incluso, a veces, reímos de pequeños recuerdos. Fue una purga, dolorosa, agotadora, pero necesaria. Estábamos demoliendo la vieja casa construida sobre mentiras para poder empezar a construir una nueva, sobre la base rocosa, aunque irregular, de la verdad. La noche fue larga, pero por primera vez vi la promesa de un nuevo amanecer para nuestra familia. Los días y semanas que siguieron fueron extraños y delicados. Nuestra casa, antes un lugar de silencios cómodos, se convirtió en un espacio de conversaciones vacilantes y emociones a flor de piel. Estábamos aprendiendo a ser una nueva familia. Miguel fue quien más luchó. La revelación había sacudido los cimientos de su identidad. Pasaba largas horas en su taller, no trabajando, sino simplemente sentado, mirando al vacío.
Estaba procesando toda una vida de recuerdos bajo una nueva luz. La rabia que sentía no iba dirigida a nosotros, sino a sí mismo, a un pasado que no podía controlar. Un día, lo encontré mirando su colección de herramientas de tallado. Solía pensar que estas manos podían crear belleza, dijo, sin volverse. Ahora, solo puedo pensar en el mal que hicieron. Me senté a su lado. Esas manos no hicieron ningún mal, fue una enfermedad. Y esas mismas manos cortaron mi cordón umbilical, construyeron mi primera cuna, tallaron todos los animales que adoro, sostuvieron mi mano cuando aprendí a caminar. Si eso no es crear belleza, entonces no sé qué es. Me miró, con los ojos brillantes de lágrimas. Fue un pequeño momento, pero sentí que fue un punto de inflexión. Necesitaba oír que no era un monstruo, que su amor y su bondad eran su verdadera esencia, no la acción de una noche de sonambulismo. Mi relación con él también cambió. La barrera invisible entre nosotros se disolvió. Empezó a mirarme a los ojos. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Preguntaba por mi vida, mis sueños, con una nueva intensidad. Era como si estuviera intentando recuperar 30 años de paternidad perdida. Ya no era mi tío, era Miguel, mi padre, y yo era Sofía, su hija. Estábamos aprendiendo estos nuevos roles, encontrando nuestro camino en esta nueva dinámica. Para mi abuela, Rosa, el cambio fue el más notable. El levantamiento del secreto fue como si le hubieran quitado un peso físico de los hombros. Empezó a sonreír más, sonrisas genuinas que iluminaban todo su rostro. Empezó a pasar más tiempo en su jardín, no como un refugio, sino como un lugar de alegría. Empezó a contarme historias de su infancia, historias que nunca antes había compartido. La mujer triste y silenciosa que yo conocía estaba dando paso a la mujer que podría haber sido, la mujer que era antes de la tragedia. Un día, tomó la fotografía que le había enviado a Elena y la puso en un marco en la sala de estar. «Es hora de que dejemos de escondernos», dijo. Nuestra curación no fue un evento, sino un proceso. Lento, doloroso, con avances y retrocesos. Pero lo estábamos haciendo juntos. El veneno del secreto había sido extraído, y aunque la herida todavía estaba allí, finalmente estaba empezando a sanar. La verdad no nos había destruido. Nos había roto, sí, pero nos estaba permitiendo reconstruirnos, más fuertes y más honestos que nunca. Unos 6 meses después de la revelación, Miguel se me acercó con una propuesta inesperada. «Quiero ir a Jalisco», dijo. Mi abuela, que estaba escuchando, se puso rígida. «No hay nada para nosotros allí», dijo, su voz volviendo a su antiguo tono defensivo. «Lo sé», respondió Miguel, con calma. «No es para quedarnos, es para cerrar un círculo. Necesito ver el lugar, necesito verlo como un hombre, no como el niño asustado que huyó. Y necesito hacer una cosa». No dijo qué. Mi abuela se mostró reacia, pero yo apoyé la idea. Sentí que él lo necesitaba, y quizás, en el fondo, todos lo necesitábamos. Decidimos ir los 3. No sería un viaje de placer, sino una peregrinación. El viaje en coche de vuelta fue el inverso del viaje en autobús de hacía 30 años. Esta vez, no huíamos del pasado, sino que lo enfrentábamos de frente. El pueblo no había cambiado mucho. Las calles polvorientas, las casas encaladas, la torre de la iglesia recortándose contra el cielo azul. Pero nosotros habíamos cambiado. Ya no éramos las víctimas asustadas. Nuestra antigua casa todavía estaba en pie, aunque abandonada y en ruinas. Detuvimos el coche enfrente. Mirarla fue como mirar a un fantasma. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. «Tanto dolor», susurró mi abuela. «Y tanto amor», añadí, sosteniendo su mano. Miguel no fue a la casa. Su destino era otro. Fuimos a la casa de al lado, la que había pertenecido a Elena. Una mujer que no conocíamos abrió la puerta. Miguel preguntó por Elena. La mujer nos dijo que Elena había fallecido hacía 5 años. Se me encogió el corazón. «Pero antes de morir», continuó la mujer, «me hizo prometer una cosa. Dijo que un día, un hombre llamado Miguel podría volver a preguntar por un amigo. Dejó esto para él». La mujer fue adentro y volvió con una pequeña caja de madera, la misma madera que Miguel usaba en sus trabajos. Él la abrió. Dentro había una fotografía antigua y amarillenta de un cerdo enorme y de aspecto feliz, revolcándose en el barro, y una pequeña placa de madera tosca, donde se leía «Chato, un buen amigo, 1985-2001». Las lágrimas corrieron por el rostro de Miguel. Elena había cumplido su promesa. Lo había cuidado hasta el final.
Le había dado una vida larga y pacífica. En medio de toda la crueldad, su bondad había perdurado. Miguel tomó la pequeña placa. «Por esto vine», dijo. Quería honrar la memoria del único ser, además de su madre, que había sido una víctima inocente de esa mentira. No nos quedamos mucho tiempo en el pueblo. No hablamos con nadie más. No lo necesitábamos. Nuestra visita no era para ellos, era para nosotros. Al salir de la ciudad, sentí que estábamos dejando atrás a los fantasmas, de una vez por todas. La peregrinación estaba completa. El círculo se había cerrado. El viaje a Jalisco fue el catalizador final de nuestra curación. Enfrentar el pasado físicamente nos permitió finalmente ponerlo en su debido lugar. No lo olvidamos, pero ya no nos definía. Nuestra vida en Aguascalientes continuó, pero con una nueva profundidad y riqueza. Nuestras conversaciones se volvieron más abiertas, nuestras risas más fáciles. La tristeza en los ojos de mi abuela fue reemplazada por una serenidad que nunca había visto. Empezó a enseñarme a cocinar las recetas de su madre, a compartir su legado de una manera que iba más allá del dolor. Miguel siguió siendo un hombre callado, pero su silencio ya no era de melancolía, sino de contemplación. Empezó a aceptar pequeños encargos de los vecinos, a interactuar más con el mundo. Un día, me construyó una estantería nueva para mis libros. Cuando la terminó, dijo: «Esto es de tu padre». Fue la primera vez que usó esa palabra en voz alta, y sonó como lo más natural del mundo. Un día, estaba ayudando a mi abuela a ordenar unos papeles viejos cuando encontré mi certificado de adopción. «Abuela», le dije, «¿crees que deberíamos cambiar esto? ¿Al nombre de Miguel?» Ella miró el papel y luego a mí, una suave sonrisa en sus labios. «No, mija, tu nombre es Sofía de las Piedras, y yo soy Rosa de las Piedras, la mujer que te crió. Él es Miguel, el hombre que te dio la vida. Todos somos de las piedras, todos estamos hechos de la misma materia resistente. Somos una familia. Y eso es más fuerte que cualquier trozo de papel». Tenía razón. No necesitábamos documentos para validar en lo que nos habíamos convertido. Éramos un tapiz tejido con los hilos del trauma, del sacrificio, del silencio y, sobre todo, de un amor resiliente. Éramos la prueba de que las familias no se definen por la sangre o por los nombres, sino por los lazos que se niegan a romperse, incluso bajo el peso más abrumador. La caja de sándalo ya no está escondida en el ático. Está en una estantería en la sala de estar. Las cartas ya no son un secreto vergonzoso, sino un testamento del viaje de nuestra familia. A veces las tomo y leo un pasaje, no para revivir el dolor, sino para recordar la fuerza extraordinaria de una mujer común que se enfrentó a lo impensable para salvar a su familia. Recuerdo la resiliencia de un niño que creció para ser un buen hombre, a pesar de que el mundo le dijo que era lo contrario. Y recuerdo que el amor, en su forma más pura y sacrificial, puede, de hecho, conquistarlo todo. Hoy estoy sentada en nuestro pequeño patio trasero en Aguascalientes. El sol de la tarde es cálido y agradable. Mi abuela, Rosa, está cuidando sus cactus, sus manos, ahora arrugadas y frágiles, moviéndose con una pericia familiar. Ya no lleva el pelo recogido en un moño apretado, lo lleva suelto, una corona de plata que brilla al sol. Miguel está en su taller, con la puerta abierta. No está trabajando. Le está enseñando a un niño del barrio, el hijo de nuestra vecina, a tallar un pequeño pájaro de madera. El sonido de sus voces tranquilas y la risa ocasional del niño flota en el aire. Veo a mi padre, mi tío, mi héroe silencioso, pasar su don, compartir su paz. Mi historia no es una historia de monstruos o aberraciones, es una historia sobre personas, personas falibles, asustadas, pero capaces de una fuerza y un amor inmensos. Es la historia de mi abuela, Rosa, que prefirió cargar el peso de la calumnia más grotesca a destruir la vida de su hijo. Es la historia de mi tío y padre, Miguel, una víctima de circunstancias terribles que, a pesar de todo, mantuvo un corazón puro. Y es mi historia, la historia de una mujer que descubrió que sus raíces no estaban en la vergüenza, como el mundo quería que creyera, sino en un acto de sacrificio y amor tan profundo que desafía la comprensión. La verdad no nos destruyó, nos liberó, nos permitió, finalmente, florecer. Como los cactus de mi abuela, sobrevivimos en el suelo más árido y aprendimos a crear nuestra propia belleza. Y al mirarlos ahora, a mi familia, entera y en paz, pienso en ti, que has escuchado este largo viaje. Si la historia de mi abuela, de su resiliencia silenciosa, te ha conmovido de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre los secretos
y los sacrificios que todas las familias cargan, entonces nuestra historia ha cumplido un propósito más allá de nosotros. Si quieres seguir explorando estas profundidades de la experiencia humana con nosotros, considera dejar un me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, suscribirte al canal. Cada historia compartida es una luz encendida en la oscuridad, y tu presencia ayuda a que nuestra llama brille más fuerte.